Amigos, bienvenidos, me da muchísimo gusto que nos acompañen en un programa más de Un Día en la Vida de... Vamos a platicar un tema bien interesante, bien interesante que vamos a dilucidar ahorita con el maestro, si tiene algo científico, si está comprobado, el poder de la luna, qué tiene sobre los seres humanos, sobre nosotros los seres humanos y los acontecimientos que nos rodean, ya sea físicos, mentales, en fin, espirituales, qué tiene este astro, la luna. Y me acompaña el día de hoy aquí en el estudio en Morelia de Nuestra Visión. Me da muchísimo gusto y le agradezco mucho al maestro Arturo Tobar Salazar, el maestro Sato. Maestro, bienvenido. Al contrario, un placer estar aquí contigo y pues un gusto y saludando a toda la gente que está mirando este programa. Hemos tenido una charla breve previo antes de entrar a cámara y me doy cuenta lo apasionado que es, maestro, para este tema de la luna. La luna, primero empezamos a ver cómo te atrajo este tema, porque pues uno siendo un niño más o menos tiene sueños y va creando su vida cuando de adulto. Yo quiero ser de grandes, o a mí me gusta tal tema. En esta mesa hemos tenido personajes interesantísimos y siempre he comentado esto, ¿no? Que el común denominador son los sueños que se cumplen cuando son niños. ¿Cómo entró a este universo de los astros, de la luna, maestro? Pues mira, es importante recalcar que yo soy historiador de profesión. ¿Correcto? Y gracias a esta carrera que yo hice de historia, se me da lo de la investigación. Claro. Pero desde que yo soy un pequeñito, siempre me llamaban la atención las cosas extrañas y raras. Yo nazco en una familia católica normal. Tengo hasta tíos sacerdotes y en el seminario, uno de ellos llegó hasta el Vaticano como sacerdote. Y tenía mis demás tías que eran profesionistas. Y yo era el único niño, cabe resaltar que yo fui el primer nieto, el primer sobrino y el primer hermano de mis padres. Y el niño más raro que te puedas imaginar, porque el niño estaba siempre preguntando cosas que eran como extrañas. Yo no sé de dónde sacaba yo tanta imaginación, pero no es que yo creyera desde entonces en duendes y cosas así, pero sí me llamaban la atención esos temas. Y yo de entrada pues empecé a apasionarme por estas temáticas porque a mi abuelo, te voy a contar algo que casi nunca he contado y creo que nunca lo he contado en televisión. Por favor, gracias. A mi abuelo lo mataron con una brujería y en la propia casa de ustedes en el jardín fue encontrado un envoltorio con el que le hicieron la maldad. Yo tendría como 4 o 5 años de edad, me tocó escuchar y ver todo eso y desde entonces me llamaba la atención saber el porqué de ciertas cosas que no son explicadas por la ciencia, pero que existen. Entonces de ahí es que me llama la atención todas esas temáticas. Desde muy pequeño. Desde bien pequeño. Y como a raíz de que sacaron ese envoltorio raro y mientras mi abuelo estaba muriendo adentro de la casa y las tías salieron llorando que ya había muerto y la bruja que habían contratado para descubrir eso, o curandera, pues dijo no vamos a alcanzar, ya se está muriendo, no vamos a alcanzar, y cuando lo destapa muere mi abuelo. Y había ahí unos huesos y cosas muy raras, unos monos, unos alfileres y agujas y todo eso. Entonces a mí me llamaba la atención porque era un tema tabú. Claro. En una familia católica. Claro. Y yo empecé por mi cuenta a escondidas cuando me daban el dinero para la torta en la primaria. Yo estuve en la escuela tipo David G. Berlanga. Y yo vivía de pequeño en la colonia Molino de Parras, no estaba muy lejos. Y siempre que salía de la escuela, en vez de gastármelo en la torta y en el refresco, en el mercado Santo Niño, sí, iba a un puesto de libros y de revistas y ahí compraba libros que me satisfacían mi curiosidad de saber qué era la magia, qué era el control mental, qué eran las brujerías, pero no para hacerlas, sino para saber qué era todo eso que nadie me explicaba en casa porque eran temas tabús. Claro. Y entonces de ahí empecé yo a apasionarme por esas temáticas. Vi que eran cosas que son solicitadas por cierto sector de la población y una de las cosas ya siendo adulto que la gente me preguntaba, oye Sato, oye Arturo, fíjate que quiero abrir un negocio, ¿cómo estará ahorita tal día para tal negocio? Y yo empezaba a ver qué era mejor. Pues la luna. ¿Por qué la luna? Porque la luna fue usada para el primer calendario que existió en el planeta, usado por los antiguos mayas, por los aztecas, por los incas y por todos los que te puedas imaginar. Después se instauraron
las religiones fuertes y oficiales y empezó el sol a ser el centro de todo y se hicieron los calendarios solares que son los que conocemos hoy en día de 365 días. Entonces, pero la luna no deja de tener presencia porque siempre la luna tiene una influencia muy poderosa en las personas. Hay personas hoy en día que ciertas lunas del año no los dejan dormir. Hay personas que no se pueden operar en ciertas lunas del año porque las lunas pueden ser muy arriesgadas, como cuando te platicaba ahorita que una doctora médico militar que me iba ya de grande, tendría como 35 años de edad, me iba a hacer una cirugía menor, aquí atrás de la cabeza, un tumor benigno, y me dio una fecha, esta médico militar muy famosa allá en Ciudad de México y en Puebla, no voy a decir su nombre para no echarla de cabeza, y le decimos con mi esposa, que todavía vivía entonces mi esposa, que no me operara ese día porque la luna estaba llena y me iba a salir demasiada sangre. Y dijo la doctora, yo no creo en esas cosas, no te va a salir casi nada de sangre. De hecho, no te va a salir sangre porque es una cirugía menor. Pues el día de la operación, porque no pudimos escaparnos de la fecha, salió sangre como no te imaginas. La misma asistente de la doctora estaba tirada en el suelo desmayada de la impresión. La doctora no sabía qué hacer y finalmente tuvo que hacer la operación y se sorprendió. Y desde entonces la doctora, de que no creía en estas supersticiones, cada vez que tiene la oportunidad me llama por teléfono y me dice, ¿sabes que tengo unas cirugías importantes? Dime cómo están las lunas para no provocar ningún problema. Y es porque vio la eficacia de trabajar con este satélite natural que tenemos, que sí tiene influencia en nosotros los seres humanos, porque somos en una gran cantidad agua, y si el agua, es posible en las mareas moverse a través de las fases de la luna, las mareas internas que tenemos también son afectadas y cambia hasta el carácter de la gente. ¿Hasta el carácter de la gente? Pues es que inclusive cuando hay lunas llenas y que dicen que está pesada la luna, es cuando más accidentes hay de tráfico, cuando más hospitalizados hay y cuando más cirugías graves y partos hay cuando hay luna llena. Cuando hay luna llena. Cuando hay luna llena. Entonces, cuando la gente empieza a tomar nota de las fases de la luna, se da cuenta que la luna nos puede beneficiar si hacemos las cosas buenas. ¿O perjudicar? O perjudicar. Porque si hacemos cosas en lunas que no son buenas, como las lunas menguantes, si tú vas a abrir un negocio en una luna menguante, ese negocio te va a tardar en producir el producto que tú esperabas porque lo hiciste en una luna menguante. En un negocio sería malo. Pero si tú te cortas el pelo en una luna menguante, el pelo te va a tardar en crecer y no vas a ir tan seguido al peluquero. Pero si lo haces, el corte de pelo en una luna creciente o en una luna llena, el pelo te va a crecer muy rápido y a los 28 días vas a tener que ir rápido al peluquero. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Me deja, digo, con 1000 preguntas. Normalmente yo no tengo la necesidad de cortarme la luna menguante. No me crece. No tengo que ir al peluquero cada 28 días. Bueno, ya hablando en serio, es que me deja este asunto, profesor, en el tema, ¿cómo le explico? ¿La sugestión cabe en el ser humano? Cabe también. O sea, si uno está pendiente al decir voy a abrir un negocio en tal fecha por la luna y me va a ir muy bien por eso, el positivismo de la mente, independientemente de la luna como esté, es también factor para que le vaya bien. Así es. Y también factor para que le vaya mal. Así es. Si se sugestiona. Está en uno. Está en uno. La luna nos puede ayudar. Es como unas muletas. Correcto. Nos pueden servir estos datos de la luna, por ejemplo, en este caso, o de la astrología, para tomar decisiones. Finalmente, es uno el que decide con su actitud positiva o su actitud negativa si nos va bien o nos va mal en la vida. Si tu horóscopo en el periódico del día te dice, este día ni siquiera salgas a la calle porque te va a ir muy mal, tienes dos opciones: anular la negatividad de ese horóscopo y salirte a trabajar y hacer lo que tienes que hacer y cambiar lo negativo en positivo y en éxito, o quedarte en casa encerrado y debajo de la cama creyendo que sí te va a ir muy mal, y así te puede ir tan mal que hasta debajo de la cama te puede pasar algo, o en la misma bañera te puede resbalar. Todo es cuestión de cómo uno tome las cosas.
Y yo tomo esto de los datos de la luna en un sentido que es un apoyo más para realizar algo. Muchos negociantes, muchos comerciantes, muchas personas que van a abrir negocios, los abren en ciertos determinados días porque dicen, es que este día me trae muy buena suerte, muy buenos recuerdos porque este día nací, o este día es el cumpleaños de mi papá, o etcétera, ¿no? Ahí hay ciertas creencias. Todos los seres humanos tenemos creencias, todos. Si no, hay que observar en la calle a todas las personas y todos traen o algo colgado en el cuello, o algo en la cartera, o algo en el color que les gusta vestirse siempre, pero siempre tenemos una creencia en algo. Es válido que la gente crea en algo, y cuando la gente no cree en nada más que en su capacidad de hacer las cosas. Mientras crean en su capacidad y que pueden lograr las cosas, excelente. Negativo cuando ni siquiera creen en sí mismos. Eso sí está feo. Eso sí está muy mal, porque entonces se les cierran todas las posibilidades. Y es como, por ejemplo, cuando llegan a casa de un servidor, amigos o personas que me llevan. Fíjese que esta persona trae ciertos problemas, que le va mal en ciertas cosas, y ya le empiezo. La primera pregunta que le hago a la gente es, ¿tiene usted cabecera en su cama? ¿Y sabes por qué les pregunto esto? ¿Por qué? Porque la cabecera representa, según la ciencia antigua del Feng Shui, que viene de Oriente, representa la cabecera los proyectos que queremos que en la vida nos sean seguros. Cuando una persona no tiene cabecera, es más difícil que se logren los proyectos, aunque no imposible. Pero si tú tienes una cabecera, es más seguro. Entonces, cuando me dicen, no tengo cabecera, le digo, pues mire, para que sus proyectos que usted me está platicando, que le están saliendo mal, ponga aunque sea un gabán o una telita en la parte de la cabecera, para que no se le estén yendo sus ideas, que son tan buenas, se estén yendo luego al suelo, a la tierra. Entonces, hay creencias que nos pueden servir. Hay una creencia muy rara que realmente no sabemos de dónde se originó, pero tiene un efecto bien curioso. Llega una persona y me dice, es que me está yendo en mi vida muy mal. Tengo un caos en todos los sentidos, en la escuela, en la casa, con la familia, con la novia, etc. Entonces le decimos a este tipo de personas, saca el cajón de los calzones y de los calcetines, vacíalo en la cama, sacude tu cajón, acomoda calzones y calcetines de viejos a nuevos, por colores, como quieras, pero dale un orden, y empieza a cambiar la vida de la persona solamente por haber hecho eso. ¿Será porque empieza por un orden a lo mejor básico, pero empieza a darle orden a su vida, ¿no? Porque empezamos a darle orden. Una persona que le va mal en la vida es porque es desordenada. Correcto. Y si empezamos a ser administrados en nuestro tiempo, en nuestro espacio, en nuestros pensamientos, que deben de ser siempre propositivos, porque si ya metemos un día la duda, voy a ir a buscar trabajo, no, pero no me lo van a dar. Ya lo decretaste y no te lo dieron el trabajo. Qué bárbaro. Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso le quiero preguntar algo de metafísica, de lo que uno puede estar en tu mente y qué tanto es factible que se realice, dependiendo también, bueno, estamos viendo el poder de la luna. Así es. Regresamos entonces con el maestro Sato, aquí a hablar de los poderes de la luna en el ser humano. Bien, estamos de regreso. Mandamos un saludo muy afectuoso a toda la costa michoacana que nos ven a través de la señal de Nuestra Visión, y obviamente a todo el estado y todo el mundo con la señal por internet de Nuestra Visión, a nuestros paisanos en los Estados Unidos. Un gran abrazo. Profesor, vamos a ver. Nos quedamos en el bloque anterior. La gente, bueno, debe creer en algo. Particularmente yo tengo una creencia en uno mismo, ¿no? En la capacidad de uno, en la capacidad de tu mente para hacer las cosas, tu mente positiva, para que todo se realice bien, haciendo el bien, que esto también es parte importante, porque bueno, no puedes tú pretender recibir cosas buenas cuando haces cosas malas. Si uno no tiene otra creencia más que eso, aún así tiene el poder de la luna influencia en tus decisiones, en tu vida. ¿Y por qué? Fíjate, Alejandro, que hay personas que nunca han sabido de ningún libro ni de ninguna página de internet acerca de la luna. Viven a lo mejor en el campo, lejos del internet y lejos de la televisión.
Pero ellos, de manera intuitiva y observando, se han dado cuenta cuándo cortar los árboles y la madera para que esté mejor en ciertas épocas del año. Claro. Y tiene que ver con la luna. Cuando los animales se aparean, cuando hay mejores cosechas, cuando a lo mejor observando cómo está la luna, su color o qué se forma a su alrededor, va a haber lluvias o va a haber heladas o va a haber secas. Y nadie se los dijo. Claro. Entonces hay personas que inclusive sin haber nunca leído sobre la luna ni estos temas que estamos ahorita platicando, a veces dicen, ay, yo me siento muy raro esta noche. Me siento como muy caótico. Inquieto, no puedes dormir. No puedo dormir, me duele la cabeza, inclusive. O van en el auto y, ay, yo no sé por qué, este día me tocó que me pegaran o pegarle a otro auto. Y entonces empieza la curiosidad. ¿Qué habrá pasado? Y no creen en nada. Y empiezan a indagar y se dan cuenta que a lo mejor algo los está influyendo. Y ahorita que mencionabas, y un saludo muy especial a toda la gente de la costa, me vino a la mente lo que hace mucha gente en el mar. Las mejores limpias para quitarte salaciones y mala suerte se hacen en el mar. ¿Por qué? Porque tiene sal. La sal fue la primera moneda que se usó en el mundo. De ahí viene el salario, ¿no? De ahí viene la palabra salario. Y se pagaba con bolsas de sal como si fuera el dinero. Entonces, cuando una persona se baña con sal de grano en su casa, si no está en el mar, pero si tienen el mar, tienen una cosa maravillosa natural, que es la grandeza de Dios vista en el mar, y ahí se hacen un baño, van a estar completamente positivos para quitarse lo que la gente diría salaciones, envidias y mala suerte. Entonces, y si la luna mueve las mareas, pues obviamente que va a mover las energías del mar para que tengamos una energía mejor. Normalmente las que son más lunáticas, en un sentido de la luna, no de locura, son las mujeres porque son femeninas. La luna es muy femenina. O sea, influye más la luna en la mujer que en el varón, en la dama que en el varón. Así es, por sus ritmos biológicos también, porque se dan en sus cuestiones menstruales cada ciclo lunar. Entonces la mujer se rige más por la luna. Los hombres también, pero en menor cantidad. Los hombres, como dicen por ahí, los hombres son del sol y las mujeres son de la luna. Pero luego hay algunas personas que pueden tener la luna en su ascendente, hablando de astrología, en alguna parte muy importante, y también les rige la luna, y son más sensibles, son más artistas, son más emocionales, que no es malo ser emocional ni sensible. Claro. Simplemente es una capacidad de mostrar los sentimientos de mejor manera. ¡Qué bárbaro! No, hombre, ¿qué cosas está usted diciendo? Trajo usted, y quiero que lo muestre a la cámara, ¿esto es un calendario lunar, se llama? Así es. ¿Lo puede tomar la cámara? Bueno, vamos a ver. Esto estamos viendo todos los días del año. Hay determinadas lunas para poder hacer o no hacer. Decidir o no decidir ciertos proyectos. Como usted decía, cierta operación o cierto inicio de trabajo, viajes. Sí. Y esto tiene, ¿cómo explicarle? O cómo hacerle la pregunta, cómo planteársela. Tiene efectos positivos, negativos en la gente, pero está comprobado. Sí. Profesor, ¿está comprobado esto? La misma práctica cotidiana en la vida es lo que nos comprueba. Sí. Los científicos solamente dicen que la luna tiene su movimiento rotacional en la Tierra y alrededor de la Tierra y que afecta a las mareas. Pero a lo mejor los que nos dedicamos más a este tipo de investigaciones, que también son temas que se pueden estudiar y analizar, nos damos cuenta que sí tiene efecto. Porque como yo te decía, cuando se cortan el cabello en determinadas lunas, la gente a lo mejor cuando se pone a observar con cuidado, dice, pues sí, me corté el cabello en una luna creciente o llena y me creció más abundantemente y más bonito. O la gente que hace un negocio en una luna menguante y se da cuenta que a lo mejor el negocio va demasiado lento. Yo tengo la fortuna de que mucha gente, empresarios, artistas que conozco, que tengo en mi cuenta del Facebook también, agregados. Que ahorita nos las da también, por favor. Sí, gracias. Luego me preguntan, oye, Sato, fíjate que voy a hacer este negocio, voy a abrir tal local de tal cosa.
¿cuándo es una buena luna? Y yo siempre me fijo en mi calendario, o sea, porque esto no me lo puedo aprender de memoria porque Claro. las fechas de todo el año es complicado de aprender. Y les digo, a ver, ¿en qué mes vas a abrir ese negocio? Y me dicen, va a ser en septiembre, cuando lo quiero abrir, dime las mejores fechas. Y les digo, las mejores fechas según el calendario de la luna es del 1 de septiembre al más o menos el 9 de septiembre. Es decir, de luna creciente a luna llena. Son los mejores momentos. Y entonces la gente dice, a ver, voy a hacer esto que tú me estás recomendando. Y abren el negocio y les va de maravilla. Inmediatamente empiezan a tener frutos de los productos o del trabajo que se realiza ahí. Pero cuando hay personas que me dicen, es que yo ya tenía la fecha contemplada para el día 15 de septiembre abrir ese negocio. Y digo, bueno, pues échale muchas ganas y échale más ganas de más porque la luna está menguando. Y cuando la luna está menguando es más difícil, es más tardado el proceso. Y lo abren. Y entonces después, al mes, como en octubre, me dicen, tenías razón. Ha sido muy lento el proceso del negocio y por eso no me ha ido tan bien como yo esperaba. Y entonces es cuando les sugiero, hay que hacer una reinauguración. No cierres el negocio, nada más hay que hacer una reinauguración, pero en una luna adecuada. Ya vemos la luna de octubre o de noviembre, por ejemplo. Las famosas, hay una frase, ¿no? Las lunas de octubre. Así es. ¿Esto influye también en el amor, por ejemplo? Sí. ¿Sí? ¿Y de qué forma? Mira, cuando la luna está llena, la gente anda más alocada, más desesperada, más estresada. Y es cuando uno no debe tomar decisiones tan al aventón. Porque puedes tomar decisiones malas, porque andas demasiado acelerado y muy emocionado. Por eso cuando estás demasiado alegre no prometas cosas porque no las vas a cumplir. Y prometes alegremente. Ajá. Entonces, si quieres tú una relación buena, comienza esa relación o esa petición de mano de la muchacha o del muchacho en una luna nueva, que es la luna que siempre marca los proyectos, los buenos inicios, los buenos planes que van a tener un resultado positivo. Pero en cambio, si una persona se casa en una luna menguante y a lo mejor si usamos la astrología, la luna estaba en Escorpión, por ejemplo, que es una luna muy dura, muy seca, muy fea en ciertos sentidos, van a tener muchos pleitos esa pareja. Entonces, por eso hay personas que a veces buscan la luna para sus matrimonios y buscan ciertos meses. El único mes, tome nota usted que nos está viendo allá en casita, el único mes que no se recomienda para casarse es mayo. Mayo es el único mes de todo el año. ¿Y por qué razón? Tiene antecedentes históricos muy importantes. Porque mayo está dedicado a la Virgen María. Y se supone que en las tradiciones antiguas nadie podía estar por sobre encima de la celebración de la Virgen María. Entonces, si alguien se casaba, le estaba dando más importancia a su celebración que a las celebraciones de la Virgen. Y por eso les iba mal y terminaban divorciados y con pleitos y con conflictos. Por eso mayo es un mes que la gente no se debería de casar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué revelaciones! Ya sabe usted si se va a casar que no sea mayo o si ya se casó en mayo. ¿Qué se puede hacer? Tener una actitud positiva. Una actitud positiva. Y si coincidentemente su relación si ha tenido unos altibajos muy terribles, pues simplemente hacer una especie de ceremonia de volver a hacer unos votos para estar bien en la relación. O sea, nunca hay que tirar la toalla luego. Si usted no sabía esto de mayo, pues se puede hacer otra. Se puede hacer una celebración para una renovación. Una renovación de votos. Pero es muy importante porque inclusive también se dice que no se debe de casar uno en los meses donde llueve, porque dice, hay un refrán inclusive antiguo que dice, novia mojada, novia apaleada. Porque se supone que si te cae lluvia o lloras en tu boda, entonces vas a sufrir muchas lágrimas en tu matrimonio. Por eso se recomendaba que no se usaran perlas verdaderas en los vestidos de novia ni en los adornos, porque las perlas representan las lágrimas. Qué bárbaro. Hay tantas tradiciones, ¿no? Sí. Y usted como historiador, obviamente, pues de todas se las sabe. Quiero además que sepan, amigos de Nuestra Visión, el profesor tiene 9 libros. Así es. Ha escrito 9 libros. Sí. Uno de ellos precisamente fue
La magia de la luna, precisamente por el interés de mucha gente que me preguntaba, oye, ¿dónde puedo conseguir esta información de la luna? Y qué significa la luna creciente, la luna menguante, la luna llena, la luna nueva. Entonces, por eso me di a la tarea de uno de mis 9 libros, hacer el tema, todo lo relacionado con la luna, todas las tradiciones que hay sobre la luna. Pero normalmente todos mis libros hablan sobre chamanismo, sobre espiritualidad, sobre misticismo y sobre esos temas que a veces nos llaman la atención y que no pueden ser tocados en cualquier lugar. Como por ejemplo, a alguien que le provocan un susto o un espanto, o que tiene el mal de ojo, o que le provocan envidia. Entonces mis libros hablan de cómo identificar este tipo de situaciones y qué hacer para, si me tienen envidia o si estoy pasando por una racha de salación muy negativa, qué hacer para quitarme esta salación. Pero en ninguno de mis libros nunca recomiendo, pues ve, hazle daño al que te hizo esto. No, claro. Nunca recomiendo eso, sino tú cúrate de tu problema y pídele al universo que te vaya bien y que a esa gente negativa le vaya bien y que cada quien tenga su camino lleno de felicidad. Así es. Esa es mi filosofía. Claro. Es otro tema también interesantísimo. ¿Sí existe entonces el mal de ojo? Sí. Sí. En los pueblos es muy común que digan, la persona tiene una mirada pesada. El mal de ojo no solamente se les hace a los bebés, porque ¡ay, qué bonito niño! Y hasta les aprietan el cachete y todo eso. El mal de ojo también sucede en los adultos, ¿sí? Y de hecho, por envidias. Por envidias. Y de hecho también porque tienes un carro nuevo. Porque mira nomás, el vecino se compró tal casa. Y a raíz de que le tienen esa envidia, empezó a haber problemas en la casa. Que ya hay una fuga de agua, que ya se está minando el agua, que ya hay una epidemia de cucarachas y cosas por el estilo. Entonces, el carro está fallando desde que me lo envidiaron. Entonces, todo eso existe. ¿Se puede decir son energías negativas? Son energías negativas. ¿Pensamientos negativos? Si la gente cree en Dios, forzosamente tiene que creer que existe el mal, que existe el diablo. Es la dualidad del universo. Entonces, como tú decías hace rato, si no haces el bien, si no sabes hacer el bien, si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas el mal. Claro. Porque existe la dualidad. Lo negativo y lo positivo, como la noche y el día, como todo en el universo. Tenemos que ir a otra pausa, profesor, pero regresando, nos quedamos con el tema de la metafísica que se nos fue, pero vamos a la mitad del programa, tenemos tiempo. Así es. Vamos a una pausa y regresamos, amigos de nuestra visión. Bien, regresamos. Seguramente que Juan, nuestro productor, no se va a asustar de ningún tema de esto. No se preocupe usted, profesor. Bueno, decíamos entonces que existe el mal de ojo, existe la energía negativa, pero ¿qué tan inmune puede ser uno cuando no estás en esa sintonía de vibración? Me refiero, si tú no crees en esto, si tienes una mente positiva y aunque te hagan ese daño, ¿te perjudican o no te perjudican? Hay gente que no cree en las brujerías y nunca le han pasado ningún mal, nunca le ha sucedido nada malo por no creer en eso. Pero se han hecho investigaciones, tal vez tengan algún sustento científico o no científico, pero se han hecho investigaciones de personas que no creían en este tipo de maldades, pero se han encontrado por rayos X y cosas así, objetos extraños que no tenían que ver con el cuerpo de la persona, y la persona no cree en brujerías. Simplemente un día empezó la persona a mencionar que tenía como unos piquetes que sentía en una rodilla y siente piquetes, y es una persona completamente agnóstica, no cree en nada, y el día que fueron a hacerle las radiografías resulta que tiene incrustadas algo que parece agujas o espinas en su rodilla, y no creía en nada. Entonces hay cosas que a veces nos suceden, como cuando la gente dice, me sale, y no cree en nada. ¿Y por qué se da la salación o cómo se da la salación? Que no le rinde el dinero. Y no le rinde el dinero a raíz que a lo mejor sin querer esa persona tomó algo que no le correspondía. O le dieron un vuelto de más, pero muy de más en alguna tienda, y no lo regresó
conscientemente no regresó el dinero, pero se acuerda la persona, a raíz de ese día, ya me ha ido mal. Me ha ido mal. Entonces, hay ciertos detalles que uno empieza como a entender y a comprender, que dicen, es que sí existe algo. Existe algo. Todos podemos creer mínimo o máximo, pero existe siempre algo. Y mira, te voy a dar la receta para que alguien, si está mirándonos, si alguien trae alguna pequeña salación, ya sea provocada por envidia, que porque le vieron dinero, oye, pues ¿de dónde sacaste tanto dinero? Pues es que me lo gané con mi trabajo. Ay, pues te tengo envidia. Y dicen, te tengo envidia de la buena. La envidia es envidia. No hay buena y mala. No hay buena y mala. La envidia es envidia. Entonces, si tú sientes que no te está rindiendo el dinero, que se te va como agua, que todavía no llega la quincena o a mediados de quincena y dices, pues ya no sé dónde se me quedó el dinero, primero que nada tienes que analizar dónde tienes las fugas de dinero. Porque a lo mejor estás administrando mal ese dinero que te está llegando. La segunda opción, que si dices, no, todo está correcto, o sea, no estoy teniendo ninguna fuga, algo me ha de haber pasado a raíz de que sin querer tomé algo que no era mío, o me dijeron, te tengo envidia por eso que ganaste, a lo mejor fue una energía negativa la que entró, y es tan sencillo hacer lo siguiente. En un mosaico normal, de piso resistente, no de madera ni nada, vierte un poco de alcohol, poquito alcohol, lo enciendes, debe de encender el alcohol y hacerse una flamita. Una persona te debe de ayudar y te debe de colocar un puñado de sal de grano en tus manos. Y al estar con la sal te vas a lavar encima del fuego sin quemarte. Con esa sal te vas a lavar las manos diciendo, no quiero salación, no quiero salación, no quiero salación. Y por una segunda ocasión te vuelven a poner sal de grano y dices, no quiero salación, la misma situación. Y por una tercera y última ocasión vuelves a decir lo mismo, encima del fuego. Puede ser que la sal que está cayendo encima del fuego truene mucho. Si truena demasiado, si hace mucho ruido la sal, es que traías una salación muy pesada, una energía muy pesada que te habían puesto. Si no truena, era algo sencillo. Se termina de consumir el fuego, juntas la sal, la que quedó en el piso, y la vas a echar a la taza del baño o a la tarja. Ojo, la sal nunca se debe tirar a la basura porque es de muy mala suerte. La sal es una bendición que normalmente se considera así como el dinero. Entonces nunca lo debes de tirar. Si se te derramó sal en la mesa, no la tires al bote de la basura. Agárrala con un trapito y échala al agua porque debe de regresar al agua. El agua también representa la abundancia igual que la sal. Entonces si tú haces esto de lavarte las manos con la sal cuando tú crees que estás salado, se te va a quitar la salación. Y si más lo haces cada 1 de mes, que es el día de la Divina Providencia, según las creencias católicas, te va a ir mejor siempre en la abundancia y en el trabajo. Qué bárbaro, pues es buena receta, ¿no? Sí. Por si hay alguna duda que no le vaya bien a alguno de nuestros televidentes, ya sabe qué hacer en este sentido. Decíamos, y ahora sí caigo al tema de la metafísica. La metafísica rige un poquito tu positivismo, tu poder mental. El creer que realmente lo que deseas se cumpla a través de desearlo de esta forma, ¿no? Así es. ¿Qué poder, hablando y regresando a la luna, tiene en ese sentido de visualizar cosas positivas para tu vida, para tus seres queridos en general, para ti, para todo el funcionamiento integral de tu vida? La luna también juega una función alterna. Explíquenos un poquito esto. Si tú le agregas confianza, oración y fe a la luna para una petición por tu familia, por la salud de alguien, por supuesto que la luna te va a escuchar. Así como el sol nos escuchaba cuando éramos aztecas, mayas y todo eso, y hacíamos nuestras ceremonias al sol y a la luna, hoy en día también la luna puede tener, y el sol, o el cielo, porque allá es donde está la casa del Eterno, la casa del Padre Eterno, o el gran arquitecto, como cada quien lo entienda. Entonces, si le añadimos a estas fuerzas cósmicas la confianza, la fe y la oración, puede tener un efecto. Acabas de decir algo muy importante, y eso lo dicen también los hindúes. Ten cuidado con lo que piensas o con lo que dices, porque se te puede hacer realidad. Claro. Si tú maldices siempre, ay, el lunes cómo me cae mal,
yo no quiero que sea lunes. Te va a ir mal el lunes. Ya está uno. Ya te estás programando. Eso es la metafísica. Programas las cosas. Pero si tú dices, para mí el lunes es un día maravilloso porque es el inicio de una nueva oportunidad, te va a ir de maravilla toda la semana. Entonces, está en el pensamiento y en lo que decimos. Hay algo que hacemos los que nos dedicamos al chamanismo, porque ese es mi fuerte, el chamanismo, que es todos los conocimientos ancestrales. Pero déjame decirte algo antes. La palabra brujo o bruja, porque a veces a los chamanes nos dicen brujos y no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero en su terminología original, brujo o bruja significa hombre o mujer de grandes conocimientos, ¿sí? Pero entonces, en el chamanismo se dice, si tú estás conectado con buenos pensamientos, buenas palabras, buenos sentimientos y buenas acciones, todo lo que hagas en la vida te va a realizarse de manera muy positiva. Pero si alguno de estos 4 elementos que acabo de mencionar, pensamientos, palabra, sentimientos o acciones, está mal o en desarmonía, las cosas no suceden como tú esperabas. Claro. Sí, eso que acaba de decir, las filosofías orientales, pues mucho lo dicen, ¿no? Ten cuidado con lo que piensas porque se realiza, por eso piensa cosas positivas. Así es. ¿Verdad? Sí, y esa es la filosofía que yo siempre manejo. Entonces la gente me dice, oye, a veces me preguntan, danos el secreto del amuleto que tú usas porque siempre en todo te va bien. Publicas libros, te va bien en la televisión, te va bien en el radio, te va bien en la escuela, todo lo que haces te resulta bien. Y me dicen, ¿dónde conseguiste ese amuleto que traes colgado en el cuello? ¿O el anillo? ¿O es mágico o qué? Y les digo, el mejor amuleto que existe está aquí y está acá adentro. Y si tú usas de verdad esto como tus mejores amuletos, te va a ir bien. Lo demás, los dijes, el dólar doblado en triángulo en la cartera, o el billete de $2, o la medalla de San Benito, son muletas que te ayudan en el proceso. ¿Y qué amuleto trae, por cierto? En este caso traigo aquí una figura de Ganesha, que es una deidad hindú. Yo les recuerdo que yo soy creyente, yo soy católico. Sí. Pero yo estoy abierto a las creencias del mundo, a las cosas buenas. Y Ganesha, en la mitología y en las deidades hindúes, es el dios que te quita los obstáculos, los peligros, los enemigos y te va bien en todos los negocios. Entonces, nosotros en casa lo hemos adoptado a Ganesha como un santo más que nos ayuda para lograr nuestros propósitos. Qué bien, qué bien. Pues felicidades. Otra, bueno, dentro de las preguntas que pueden surgir, en cuanto regresemos a la luna, ¿qué poder tiene la luna hablando, bueno, ya hablamos de amor, de negocios, la salud? Se dice mucho, bueno, tiene una salud muy endeble, tiene una salud fuerte. En determinadas épocas del año me siento mejor, me siento más cansado a veces. ¿Cómo influye en la salud del ser humano la luna? Tiene que ver, para los que saben de astrología, si alguien está ahí viendo este programa y saben mucho de astrología, ellos saben mejor que nadie que si tienes la luna o el ascendente y esas cosas que saben de astrología, yo no soy astrólogo, te pueden decir según tu carta natal o tu carta astral, si tú tienes en algún momento de esa carta natal la luna o algún planeta en un mal momento y por eso a lo mejor sufres más de mala salud que otras personas. Por eso dicen que algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Pero tiene que ver con los ascendentes y todo eso. Pero también tiene que ver el hecho de que te sientes bien en ciertas épocas del año, porque a veces la luna, al pasar por tu signo, y si está la luna en menguante, pues te vas a sentir más cansado y más enfermo. Pero si está en creciente y llena, te vas a sentir con más vitalidad. Yo lo único que recomiendo es que tengan mucho cuidado las personas cuando se van a operar. Por ejemplo, si se van a operar de la cabeza, de cualquier parte de la cabeza, no lo hagan en una luna en Aries, porque puede ser muy arriesgada. Tienen que hacerlo en cualquier otra luna, menos en la luna de Aries. Todo lo relacionado con la cabeza. ¿Y qué mes es este o cómo se puede saber? Aries es más o menos fines de marzo y abril. Aries. ¿Sí? Por ejemplo, las personas que sufren de la garganta y que se van a operar de la garganta, nada más que la luna no esté en menguante ni en llena, en Tauro.
porque Tauro rige la garganta. En pocas palabras, el cuerpo humano tiene que ver, según desde los antiguos griegos, con nuestras áreas y con los astros. La cabeza es Aries, la garganta es Tauro, Géminis los hombros y los brazos, Cáncer todo el pecho, Leo el corazón, Virgo todo lo que viene siendo el estómago y los intestinos, Libra los riñones, Escorpión los genitales, Sagitario las caderas, Capricornio los huesos, Acuario los tobillos y las pantorrillas y Piscis los pies. Entonces, dependiendo de cuándo esté pasando el signo, según astrología, hay que ser cuidadosos para que no te vaya a tocar una mala luna, se dice así, y vaya a ser más arriesgada tu cirugía. Si lo haces en una luna creciente, que es una luna buena, una luna llena positiva, pero eso tienen que ver las personas sus calendarios. O acudir con sus astrólogos de cabecera y decirle a tu astrólogo, oye, fíjate que me quiero operar en tal fecha porque el doctor ya me dio la fecha y no la puedo cambiar la fecha, dime cómo está la luna. Pues está de esta manera, hay que tener cuidado nada más. Qué bárbaro. Hay dirigentes mundiales muy famosos y connotados dirigentes mundiales de países muy poderosos que acuden a su astrólogo, astrólogo o a su chamán, a su consejero. Bueno, desde presidentes hasta directores técnicos muy famosos de las selecciones mexicanas, me había dado yo cuenta y no sabía de que sí tienen ciertos aspectos de preguntas para esto. Así es. Definir hasta una alineación de un juego de fútbol. Así es. Tanto así es de incluyente todos los poderes que no podemos explicar del ser humano. Si te platicara de algunas cosas que yo sé de viva voz y de estar presente en ciertas situaciones, te sorprenderías. Pero no lo puedo hacer porque no lo tengo permitido. Por el tipo de personalidades y de instituciones y de equipos que podríamos aquí mencionar. Pero sí tiene un efecto. Todos tienen de alguna manera alguna creencia. Me imagino que algunos futbolistas traen abajo una playera que trae la foto de su esposa o de sus hijos y que es como su amuleto, talismán. Les da confianza. Les da confianza. Otros a lo mejor traerán a la Virgen de Guadalupe. Otros a lo mejor ahí hacen ciertos rituales y rezos y se inclinan y besan el pasto. No sé. Hay creencias que nos pueden ayudar para abrir caminos. Y eso normalmente es lo que nos lleva a las creencias. A abrir caminos de manera positiva para que las cosas nos vayan bien. Sí, lo que decías que son muletas también, ¿no? Son apoyos para sentirte seguro. Así es. Muy bien, nos vamos a la pausa y regresamos con el último bloque del programa. Bien, estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa. El día de hoy hablando sobre los poderes de la luna en el ser humano y en los acontecimientos, ¿no? del mundo, de nuestra historia. Y a esto vamos en este bloque. Todas las desgracias que durante la historia del ser humano han ocurrido, me refiero a terremotos, inundaciones, desgracias humanas, bombas atómicas, guerras. ¿Tiene que ver algo la luna en esto? Por ejemplo, cuando hay sabemos un tsunami, que es directamente lo que estábamos hablando, ¿no? Del mar, como la luna trae tanto poder con las olas y con la marea. Pero terremotos, desgracias, ¿esto tiene alguna explicación o está vinculado al poder de la luna? Es difícil que la astrología, como las mancias, como el tarot y otras cosas, puedan predecir terremotos y desastres naturales. Lo que sí puede suceder es de que coincidan algunos fenómenos astronómicos o astrológicos con estos fenómenos naturales. Ahora, curiosamente, que acaba de pasar hace poquito el famoso eclipse que atravesó la Unión Americana y acaban de sufrir su huracán y las inundaciones bárbaras en Texas. Tremendas. Entonces, coinciden a veces algunas cosas. No necesariamente la luna tiene que ser la que provoque los terremotos o los huracanes. Simplemente es que sucede todo esto del cambio climático que algunos dicen que no existe, y por supuesto que sí existe porque le estamos dando en la torre al planeta, pero coinciden ciertos fenómenos astronómicos. Cuando
los mayas o los aztecas vieron los famosos eclipses y vieron los cometas, decían ellos que venían cosas feas. Y llegaron los españoles y hicieron muchas cosas feas. No solamente vamos a dejar el aspecto cultural positivo que pudo haber sucedido de la conquista y la colonización, sino que hubo masacres, matanzas y demás. Entonces, desde la antigüedad se han observado los fenómenos de la naturaleza como mensajeros de buenas o de malas noticias. Y es que si sucede algún maremoto o un terremoto o una inundación, pues nada más coincidiría con ciertos aspectos que solamente los astrólogos expertos y experimentados podrían decirnos si sí tiene que ver o no tiene que ver ciertas posiciones de los astros y la luna. Pero como tal, la luna no afectaría de esa manera. O sea, afecta la actitud negativa de la humanidad. Así eso sí afecta. Vaya que sí. Lo que estamos hablando, ¿no? Que es el principal amuleto y guía para el ser humano, pues es tu sentimiento, pensamiento y acciones positivas. Así es. Por eso es importante que la gente, cuando... Pues es que las tradiciones antiguas, cuando, por ejemplo, las abuelitas y las mamás veían que caía una granizada, o que venía lo que le decían la famosa culebra de agua, que eran los tornados, así les decían en los ranchos aquí en Michoacán antiguamente. Luego sacaban el cuchillo o el machete y cortaban, según la creencia, cortaban esa culebra de agua y se aplacaba esa tormenta. Pero era el poder de la fe. Había ocasiones que no llovía por cantidad de meses y meses y meses y meses o años en poblaciones del norte del país, y según las creencias sacaban al niño Dios o a la Virgen para provocar la lluvia, y llovía. Porque más gente que se une en un solo pensamiento positivo va a generar cambios importantes en el entorno y en sí mismos. ¿El pensamiento del ser humano es una energía? Es una energía y muy poderosa. Muy poderosa. Sí. Lo que es el pensamiento, pero también lo que es la palabra. Porque si tú bendices, vas a provocar un efecto muy positivo. Pero si tú maldices, ten mucho cuidado, porque después te puedes comer tus propias palabras. Por eso hay una frase bíblica que dice: la bendición de un padre afianza la casa del hijo, pero la maldición de la madre o de una mujer destruye la casa desde los cimientos. Por eso mucho ojo, mujeres que a veces maldicen al marido o a los hijos. Ay, maldito seas, yo no sé para qué naciste. Maldito seas, ¿por qué me tratas así? Porque a veces exageramos algunas cosas. Pero hay que tener mucho cuidado en cómo decimos las palabras, porque a veces tienen efectos muy fuertes y que tienen a veces un efecto generacional, porque no solamente afectas a la persona que en ese momento estás peleándote con ella, pero si tú dijiste: y maldita sea toda tu descendencia, cuidado con eso, porque se van a repetir patrones energéticamente hablando en tu familia. Pero se puede solucionar. Se puede solucionar habiendo un perdón de corazón, desde lo más profundo, convencido, pero también amando. El amor el amor y el perdón son dos de las herramientas más necesarias para esta humanidad. Y más ahora como estamos viviendo las situaciones en el mundo. Nada más sí, hay que tener mucho cuidado de no caer en el fanatismo y en la ignorancia, que son los dos extremos que nos llevan a lo peor. Y ahí estamos viendo tantos los islamistas cómo están creando caos en todos los países. Y no nos vayamos tan lejos. Queremos pedir por la paz allá en todos esos países de Medio Oriente y tenemos que voltear hacia acá, claro, hacia Michoacán, hacia México. Entonces, hay que ser cuidadosos porque nosotros mismos estamos generando más violencia por nuestros pensamientos violentos. Y si también decimos, es que me va a tocar, o sea, nada más falta a mí, es como cuando en la familia todos están enfermos de gripa y el que se ha salvado está bien contento, pero un día dice, ya nada más falta yo de enfermarme, ese día se enfermó. Entonces así lo mismo a la gente que anda en la calle. Ya nada más falta que a mí me asalten. Y lo van a asaltar porque estás atrayendo lo que estás pensando. Sí, por eso le pregunté esto, ¿no? El pensamiento es poderosísimo. Es una energía. Así es. No podemos ver, pero funciona y ahí está.
Sí, es como cuando te preguntan a ti, oye, ¿tú has visto a Dios? Pero alguien dirá, yo no lo he visto nunca, pero lo siento. Porque es una energía maravillosa que está en todo el universo. Algunos le decimos Dios, otros Yahvé, otros Ra, otros Tonatiuh, otros gran arquitecto del universo, otros gran espíritu. Pero es una energía maravillosa que al unirse con nuestra propia energía puede generar cosas buenas. Porque yo no creo en entidades o en situaciones malas, sino en cosas buenas. Y todo esto, profesor, nos da como resultado el que la gente pueda tener pensamiento positivo, independientemente de las ayudas que uno pueda generar. ¿Qué dejar como conclusión del programa a la gente? ¿Qué le aconsejaría a la gente en definitiva para tener un bienestar de vida? Un bienestar sería vivir en equilibrio siempre con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que sentimos y con lo que hacemos. Eso es muy importante para poder vivir la vida en paz. Y siempre que te mires al espejo, empieza por la persona que ves en ese reflejo. Porque si tú te pones a salir a la calle y luego te pones a criticar a todo el mundo y a juzgar a todo el mundo, estás cometiendo muchos errores. Fíjate en ti mismo para que analices que lo principal en la vida es que tú tengas una actitud buena ante la vida y ante todo el mundo. Esto es importantísimo. Así es. Esto es importantísimo, el tener esta actitud y el saber que nosotros tenemos el poder. Esta frase es muy bonita, ¿no? Somos arquitectos de nuestra vida. Así es. ¿Esto es cierto? Así es. En este nosotros creamos, somos creadores. Forjando nuestro destino, nuestra vida. Aunque se dice que hay personas que ya tienen un destino, valga la redundancia, predestinado, pero nosotros podemos modificar muchas cosas, para bien o para mal. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado en cómo hacemos las cosas en la vida. Qué bárbaro, pues esto es importantísimo, interesantísimo, ¿no? El que un chamán como eres tú nos diga, nosotros siempre a veces escuchamos chamán y decimos, bueno, va a solucionar todos nuestros asuntos, todos nuestros problemas, nos va a quitar el mal de ojo, pero también depende de nuestra actitud y nuestro pensamiento y nuestra forma de vivir. Así es. Sí, porque ¿qué caso tiene que yo te pase el ramo? Sí, limpia todo lo y malo. El huevo, si tú sigues cometiendo los mismos errores en la vida. Entonces no, o sea, no le vas a asumir tu responsabilidad a otra persona. Así es. Esto del huevo, hace muchos años conocí una persona y bueno, le mando un saludo, iba a hacer unas limpias con un huevo. Y me contaba que rompían el huevo. ¿En un vaso con agua? Y que salían cosas sí. de adentro del huevo. Que era increíble, decía, es increíble lo que se rompe. Y bueno, me comentó que hasta clavos adentro del huevo salían. Eso es cuando cierto. Ya hay cosas así como muy materiales, como un clavo, como una rana, como una figurita o algo, eso hay que tener mucho cuidado. O sea, hay que tener sus reservas en ese sentido. Porque los meten, tienen manera de hacer un truco para meterlos. Pero cuando la misma yema y la misma clara te muestran figuras, te muestran hilos, burbujas y todo eso, ahí sí hay credibilidad y hay una interpretación. Pero que te aparezcan cosas físicas, eso yo lo dejaría a un análisis. Sí, claro, porque y sirve mucho como lo que acordamos ahorita de este asunto, porque sí es muy raro. Yo también cuando me lo contó decía, no es posible, ¿cómo va a salir un clavo adentro de esto? O sea, como que... Y bueno, que supuestamente ya con esto estaba limpio de cualquier... Sí, así es. De cualquier hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. ¿Qué influencia tiene, por ejemplo, también lo de las ramas, el pasar el pirul y todo este tipo de cosas? Porque se afectan energéticamente en tu campo áurico. En el aura. Entonces sí te limpian algún apego que hayas tenido ahí o alguna mancha que hayas tenido en tu aura. Correcto. Y esto también, todo lo que uno pueda allegarse como apoyos, como ayudas, es bueno. Es bueno. Lo principal es tu pensamiento, es tu sentimiento, son tus acciones. Así es. Y eso es lo más importante. Entonces, pues, en eso estamos en la vida. Yo sigo siendo un aprendiz de la vida y sigo aprendiendo muchas cosas. No crean que porque ya soy, entre comillas, maestro o chamán, quiere decir que no debo seguir aprendiendo. Yo siempre me estoy actualizando y estoy siempre leyendo libros. Yo creo que me devoro como 2 o 3 libros a la semana, porque siempre tengo que investigar más, porque yo no me quedo con la duda. Entonces siempre hay que estar uno buscando hasta que esté convencido que aquello que te están diciendo
sí tiene un fundamento muy lógico, si no científico, por lo menos muy lógico. Claro, claro que hay evidencias de prueba de esto, Así ¿no? es. Porque, bueno, científicamente a lo mejor quizá sea muy difícil el decir, bueno, esto ya está científicamente comprobado. Así es. Pero cuántas cosas que aún no están científicamente comprobadas acontecen en la vida. Existen. Y existen, por supuesto. Así es. Esto es algo de lo cual, bueno, por eso tenía ganas yo de hacer un programa de este tipo, hablando de estos poderes, sí, el poder de la luna, y llegando a la conclusión, bueno, pues sí, todo existe, pero está en el pensamiento Así del es. ser humano. Y en la interpretación de uno. En la interpretación. Así es. Maestro, pues de verdad, no sabe cómo le agradezco el estar aquí el día de hoy con nosotros en nuestro programa. Y pues es un honor tener a alguien que ha escrito 9 libros, que piensa y que es tan sencillo como usted, que piensa de la manera positiva como es, nos está diciendo. Y bueno, pues cualquier asunto, díganos por favor dónde lo puede localizar la gente. En las redes sociales solamente utilizo el Facebook y estoy con el nombre de Arturo Tobar Salazar, Maestro Sato entre paréntesis. En el YouTube tengo muchos videos y programas subidos. Ahí también me pueden buscar como Maestro Sato en el YouTube. Y como correo electrónico tengo todo con minúscula y junto, Sato con S, maestrossato@hotmail.com. Estoy a las órdenes de todos ustedes y a tus órdenes, Alejandro. Correcto, maestro. Pues mil gracias y pues toda la información que hemos recibido, ojalá que la pongamos en práctica en la vida, que la llevemos a cabo siempre con buenos pensamientos, con una mente positiva y clara. Gracias y bendiciones a todos. Gracias, maestro.